Muy buenos días, mi nombre es Iván Gómez, herrador certificado CJF por la Asociación Americana de Herradores y director de la Escuela de Herradores de Colombia hace 5 años. Hoy vamos a hablar sobre toda la anatomía básica del caballo y los conceptos básicos de herrería que se pueden tomar en cualquier disciplina de los caballos. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquitico sobre cómo fue la herrería o cómo ha sido la herrería a nivel mundial, para que veamos un poco de historia, un poco de cómo ha evolucionado o se ha desarrollado la herrería a nivel mundial. La herrería arranca cuando el hombre comienza a necesitar colocarle algo a los caballos en sus cascos para que el caballo tenga un mayor desempeño. Y esto comienza en la época de la colonización mundial, en la época de cuando el hombre necesitaba avanzar de sus tierras o de su zona de confort para poder colonizar. Y esa colonización lo obligó a manejar unos aditamentos para colocarle al casco, en los cuales se comenzó con unas hiposandalias. Esas hiposandalias eran fabricadas de fique, de materiales naturales, en las cuales se colocaban como si fuera una chancla o una sandalia o un calcetín en el casco y se amarraban a la cuartilla del caballo. Fue evolucionando la vida y fue evolucionando el tema del hierro y se dieron cuenta de que podían colocar un artefacto en la parte de abajo del casco, clavado, con unos clavos, adherido con unos clavos, y empezaron a diseñar lo que conocemos actualmente como la herradura en los caballos. Esto data de muchísimos años atrás. Las primeras investigaciones que se conocen o los primeros hallazgos que se conocen es en los celtas, una comunidad muy antigua, donde encuentran clavos y herraduras de unas formas muy similares a lo que conocemos en la actualidad, y desde ahí comienza el famoso herrero o herrador. Con la manipulación del hierro se crea un mundo alrededor del caballo, en el cual ya el herrero no solamente era el que hacía el hacha, la lanza, el machete o las herramientas de fabricación de la agricultura, sino comienza a desarrollar un vínculo directo con el caballo. Entonces, el herrador era la persona que se dedicaba a hacer las herraduras y también hacía los clavos, e inclusive hacía sus herramientas para poder manipular el hierro en la forja. Esto crea que ese herrador necesite educarse y entender la mecánica del caballo para saber qué necesitan sus pies. Obviamente, como es un caballo que lo vamos a montar, que va a estar en unas condiciones de trabajo diferente al natural, va a terminar con lesiones, va a terminar con un montón de patologías en las cuales empezamos a ver que por medio de la herradura y por medio de los herrajes y por medio de los aplomos podemos modificar, cambiar o arreglar cualquier problema que vayamos presentando en los caballos. Entonces es un poquito la historia de dónde salen estos herradores. Con todo el tema de la industrialización, todas estas grandes fábricas que evolucionan muy rápidamente y crean un montón de herraduras y un montón de clavos y un montón de diseños, obviamente por todo la súper rápida mecanización y evolución de la comercialización, crean herraduras de todo tipo, desde mini horses hasta draft horses, pasando por todo el esquema de caballos,
desde todos los caballos de las Américas, caballos europeos, centroeuropeos, americanos, cuarto de millas, árabes, paso peruano, paso fino colombiano, en fin, todas las razas les empiezan a diseñar unas cerraduras para cada modelo, digámoslo así, o para cada raza. Y adicionalmente un montón de herraduras para caballos deportivos. Pero, ¿qué trajo esto de malo o qué no ayudó? En que el herrador perdiera su esencia, perdiera su habilidad de fabricar las herraduras y colocarlas a medida en un caballo. Y por muchos años se perdió a nivel mundial. Solamente muy poquitos países lograron mantener esa cultura de que el herrador era la persona capacitada, educada, con el conocimiento, con la habilidad de fabricar las herraduras específicas para cada caballo. Entonces, eso fue pasando el tiempo, y estamos hablando de más de 20 años, en el cual se perdió literalmente el conocimiento del herrador forjador. Y se pierde el conocimiento de toda la parte anatómica, de toda la parte de biomecánica, de toda la parte de patologías del aparato locomotor del caballo. Desde hace unos años para atrás, unos pocos años para atrás, diría que unos 8 años atrás, empieza otra vez a evolucionar todo el tema del herrador a nivel mundial y empieza a haber un boom con todas las escuelas de formación que se empiezan a crear por esa falta de educación que existía en los herradores y esa gran evolución que ha pasado en el caballo en los últimos 10 años o 12 años atrás, donde el caballo se volvió un tema muy importante a nivel deportivo en el mundo. Entonces los veterinarios necesitaban un apoyo clínico, mecánico, en el herrador. Y comenzamos, todos los que nos gustaba el tema, a crear unas escuelas de formación para herradores, otra vez como se hacía antiguamente. Y ya encontramos escuelas de formación a nivel mundial por todo el globo. En Colombia tenemos la Escuela de Herradores de Colombia, la cual fue fundada hace 5 años precisamente, y aquí se brindan esas capacitaciones y esas certificaciones como herradores. Todo este preámbulo es para hablar de qué, y es para hablar de nada menos y nada más que del pie equino. El pie equino, o el pie del caballo, es una estructura extremadamente sencilla pero complicada. Sencilla cuando vemos un miembro, un caballo, y vemos que es un miembro, pero es tan compleja y tan complicada con sus estructuras que necesitamos estudiar muchísimo sobre todo el mecanismo de locomoción del caballo. Arrancamos que el caballo ha venido evolucionando con el tiempo a raíz del paso de los años, y arrancamos que el caballo no tenía un dedo. No tenía un dedo. El caballo tenía 5 dedos. Y con la evolución se fueron perdiendo. Lo otro es que el caballo no medía lo que mide en este momento, sino era un animalito muy pequeñito. No digo un nombre porque no sé, en los países que me pueden estar escuchando, puede ser como un fara, como una lapa o como un guatín de alto, un animal de 35 centímetros de alto, y fue evolucionando y fue perdiendo los dedos. Y esos dedos se fueron evolucionando por la forma que este animal fue creciendo. Estamos hablando de más de 60 millones de años. Y
va evolucionando hasta que se vuelve ungulado. Ungulado, ¿qué quiere decir? Que está parado en un dedo. Al estar parado en un dedo se llama ungulado. Y esos otros 4 dedos se fueron perdiendo y se fueron retrayendo en la evolución. Y vemos cómo anatómicamente los podemos encontrar en el estudio de anatomía del pie del caballo, donde la parte interna del miembro del caballo tiene unos espejuelos, y esos espejuelos es el primer dedo que se pierde, que es el dedo redondo. Si hacemos la comparación entre el humano y el caballo, sería el dedo gordo o el dedo pulgar, sería el espejuelo. Después hay el otro dedo que se pierde, es el dedo meñique, el chiquito, y ese vendría siendo el ligamento ergot. Si ustedes se dan cuenta, en muchos caballos, en la parte de atrás, aquí, tenemos un espolón, un espoloncito, donde hay caballos que crecen y otros caballos que no les crece. Ese es el dedo meñique, ese es el dedo chiquito. Y o sea que el caballo quedó después con 3 dedos y se paraba en 3 dedos. Y la evolución empezó a hacer que estos 2 se fueran recortando y se recortan hasta el punto que se suben por la caña y los encontramos todavía, que son los 2 huesos rudimentarios o los split bones. En los split bones en inglés o hueso rudimentario, que en la terminología sería metacarpo o metatarso, si estamos hablando de patas o de manos, metacarpo 2 y metacarpo 4, o metatarso 2 y metatarso 4. Esos serían los dedos del caballo. Entonces, como vemos, hay una evolución muy importante en el caballo y empieza a crear una estructura que está basada en la ungulación, en el pisar en la uña, pisar con un dedo. Y evoluciona a tal punto de que el caballo se adapta a cualquier tipo de terreno. Encontramos caballos en la selva, en los fardos, en el desierto, en las praderas y en toda condición climática, desde nieves, agua, tierra, piedra, arena, en fin. Y el caballo se condiciona o se acomoda o se aclimata a la condición del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que el casco es yo lo llamo un ser porque realmente para mí tiene mucha vida, que se acomoda a cualquier condición en la cual tú pongas el caballo. Pero esa condición también está manipulada por el hombre. Esa condición está manipulada por el estabulamiento. Esa condición está manipulada por la alimentación. Entonces es muy importante que sepamos también, no solamente de la anatomía, sino mucho de la alimentación que le podemos dar al caballo para que esa alimentación llegue directamente al casco, llegue directamente a las estructuras internas del casco y así tengamos cascos sanos y sólidos, cascos sanos sin enfermedades y caballos sin enfermedades. Es muy importante conocer cómo todo lo que entra por la boca se puede ver a través del casco. El crecimiento de la pared, el crecimiento del perioplo, que es una membrana que ayuda a proteger el nuevo crecimiento de los túbulos corneales, está directamente ligada con la alimentación que damos. Está directamente ligada en cuanto viven los caballos, en dónde viven los caballos y cómo se alimentan los caballos. Entonces, por eso es muy importante saber temas de alimentación y de nutrición. Es muy importante saber qué les damos a los caballos para su
desarrollo molecular en el tema del casco del caballo. Es importantísimo encontrar una buena alimentación con bases sobre donde viven los caballos. Entonces, para hablar un poquitico ya y entrar en el tema de anatomía del pie del caballo, tenemos que estudiar en físico qué es el pie del caballo. Entonces, el pie del caballo, si lo comparamos con el pie humano o con la mano humana, ¿qué vendría siendo? La muñeca, que vendría siendo el carpo del caballo. Los metacarpos, que vendrían siendo la caña del caballo. Y las falanges, primera, segunda y tercera falange, que vendrían siendo la cuartilla del caballo. Entonces, si realmente vemos, el pie del caballo viene desde el carpo. Entonces, si pintamos y vemos la estructura del pie del caballo, tenemos la muñeca, los metatarsos o metacarpos, la cuartilla que vendría siendo la P1, P2 y el casco que vendría siendo P3, que son falange 1, falange 2 y falange 3. Entonces, si la comparamos con la mano del humano, tenemos la muñeca, que viene siendo el carpo o el tarso, si es pata o mano, los metacarpos, que vendrían siendo la caña, y la falange 1, la falange 2 y la falange 3, que vendría siendo la parte de abajo del caballo. Entonces acá tenemos un pie equino, en el cual tenemos el carpo, los metacarpos, la primera falange, la segunda falange, y dentro del casco está la tercera falange. Pero no solamente están esos huesos, tenemos unos huesos adicionales donde tenemos dos huesitos en la parte de atrás del nudo, que son los sesamoideos proximales, y dentro del casco, de encima de la tercera falange y detrás de la segunda falange, tenemos un huesito sesamoideo que se llama el navicular. Entonces, no solamente están los huesos principales, sino tenemos tres huesitos adicionales que son los sesamoideos. Muy importante. Esa es la anatomía del pie equino. Esto es lo que se considera el pie equino. Mucha gente piensa que el pie equino es solo el casco. No, el pie equino va desde el carpo hacia abajo. O desde la muñeca, si la comparamos con el humano, la muñeca hacia abajo. Del carpo hacia abajo o del tarso, en el caso de los posteriores, del tarso hacia abajo. En este dibujo que tenemos del pie equino, tenemos en la primera zona el carpo, en la segunda zona tenemos los metacarpos y en la tercera zona tenemos las falanges y el casco del caballo. Una cosa muy importante es que aquí tenemos el metacarpo 3, 2 y 4, donde el metacarpo 3 es el gran metacarpo o lo que llamamos la caña. Y estos huesitos delgaditicos que se aprecian
que se aprecian, qué pena la salida de cuadro, son unos huesitos que si los vemos están por la parte de atrás y son unos huesitos delgaditicos. Estos dos huesitos, tanto el medial como el lateral, son los huesitos rudimentarios que van por la parte de atrás del metacarpo o metatarso. Después tenemos los sesamoideos proximales. Son dos, uno medial y uno lateral. Después tenemos P1, P2 y P3. Y me faltaría un huesito, que es el navicular o sesamoideo distal. Muy importante. Entonces, si hacemos la cuenta de los huesos del pie del caballo, sin contar los huesos del carpo, son 9. 9 huesos. 3 metacarpos, 3 sesamoideos, 3 falanges, para un total de 9 huesos. Nos vamos a enfocar en eso, en 9 huesos. 3 metacarpos o 3 metatarsos, 3 sesamoideos, 3 falanges. ¿Desde dónde comienza a cambiar la anatomía del caballo? La anatomía del caballo comienza a cambiar desde el carpo y desde el tarso. En el carpo hay unos huesos y en el tarso hay otros huesos. Entonces, por eso, en la anatomía, en todos los libros de anatomía, decimos que el pie del caballo comienza exactamente del carpo hacia abajo y del tarso hacia abajo. 9 huesos que son los que constituyen el pie del caballo. Entonces, como ya tenemos determinados los huesos, esa sería la parte ósea del pie del caballo, tenemos que encontrar las partes blandas o que conforman las partes blandas del pie del caballo. ¿Qué tenemos? Tendones, ligamentos y articulaciones. ¿Por qué es tan importante saber qué tendones y qué ligamentos tiene el pie del caballo? Porque sin los tendones no tenemos ni flexión ni extensión. ¿Y por qué los ligamentos? Entonces ahí nos tenemos que devolver un poquitico a las funciones de cada uno. Entonces, ¿qué son los tendones? Los tendones son la extensión del músculo para unirse al hueso. O sea, que el tendón es una estructura que viene de un músculo para llegar a unirse a un hueso para hacer la función del músculo, que es el movimiento. Entonces tenemos 4 tendones principales en el pie del caballo. Tenemos el tendón flexor digital superficial, tendón flexor digital profundo. Primero vamos a hablar de estos dos. ¿Por qué de estos dos? Porque estos dos son caudales. ¿Qué quiere decir? Que vienen por la parte de atrás. Vienen aquí atrás, bajan, pasan por detrás de los sesamoideos y hay uno que sigue derecho y se inserta en una zona que es la cresta semilunar o la zona semilunar de la tercera falange. Que ese tendón es el tendón flexor digital profundo. Y el tendón el flexor digital superficial viene por esta zona recubriendo al tendón flexor profundo, lo recubre y en esta zona se abre y sale una rama hacia la P2,
una rama hacia la P1. El funcionamiento de los dos tendones son flexores, pero son totalmente ambiguos o contrarios en su función. Y tenemos los otros dos tendones, que es tendón extensor digital común y tendón extensor digital superficial, que vienen por la parte de adelante. Hay uno que viene por el lado, sale en la parte de adelante y se inserta en la apófisis piramidal de la tercera falange. Estos dos tendones son craneales. Van en la parte de adelante. Se inserta en P1, en P2 y en la apófisis piramidal de la tercera falange. Entonces es importante que sepamos esos 4 tendones. Y después de esos 4 tendones hay unos ligamentos. Esto es una pregunta que hago yo muy comúnmente en las clínicas que dicto de herrería a nivel nacional y a nivel internacional, y le pregunto al público: ¿cuántos ligamentos creen que tiene el pie del caballo? Y la verdad, ha sido muy pocas veces las personas que me han dado el número exacto de los ligamentos del pie del caballo. Se los dejo. ¿Cuántos ligamentos creen que tiene el pie del caballo? Un espacio para que contesten y ya se los voy a decir. Mientras que lo piensan, lo voy a escribir. ¿2? No. 27 ligamentos. Tiene el pie del caballo. Entonces imagínense la cantidad de ligamentos que encontramos desde el carpo o del tarso hacia abajo. Son 27 contra 4 tendones. Entonces miren la importancia de conocer esta estructura tan maravillosa que es el pie del caballo. Es impresionante ver cómo está tan bien hecha, tan bien lograda, que permite que un caballo pueda pasar de un galope al paso, o del paso al galope, o del galope al canter, o al trote, o del trote al galope. Entonces es tan importante los tendones como los ligamentos. Hay algo muy específico que me gusta aclarar, y es que en muchos países a toda esta zona de acá, le dicen que es la cuerda. No es la cuerda. En esta zona de acá pasan 3 elementos fundamentales. Ya dijimos 2 de ellos, que es tendón flexor digital superficial y tendón flexor digital profundo. ¿Ok? Pero hay una estructura muy importante, que es un ligamento que va en la parte de atrás, entre el hueso y los tendones, que es el ligamento suspensorio, que es uno de los elementos de mayor complejidad en la patología que presenta. A esto es lo que deberíamos llamar la cuerda, a esto, no a todo el conjunto. Y en muchos países le llaman la cuerda.
cada país lo llama como quiera llamarlo, pero se debería llamar por su nombre, el ligamento suspensorio. El ligamento suspensorio es la base para que suspenda el nudo y es la base de la sustentación del nudo, es la base de la sustentación del pie del caballo. Entonces es muy importante que determinemos el ligamento suspensorio para saber exactamente dónde va, por dónde va y qué es lo que hace el ligamento suspensorio. Digamos que en general son 27, todos son importantes, pero el ligamento suspensorio es el ligamento con mayor cantidad de patologías que se presenta en el pie del caballo. No quiero decir que los otros 26 no presenten patologías, no, al contrario, todas presentan patologías porque todos hacen parte del conjunto del aparato locomotor del caballo. Entonces es importantísimo que sepamos exactamente cuál es la función, por dónde pasa, dónde se origina, dónde se inserta, cuáles son las inserciones, cuáles son las ramas y cuál es la función de cada zona. Eso sería a grosso modo lo que podemos ver de anatomía básica del pie del caballo. Es muy importante que sepamos las estructuras, es muy importante que sepamos cómo evaluar un caballo, qué ángulos debe tener, cómo se debe comportar, qué flexión debe tener, qué flexibilidad debe tener, qué grosores estándares debe tener tanto la vaina tendinosa como el tendón flexor profundo, como el tendón superficial y el ligamento suspensorio. Entonces vemos estas estructuras que son tan marcadas y tan importantes en el pie del caballo. Y hay otras estructuras blandas que se llama el van que quiero anotarlo acá. El van, ¿qué significa? ¿Qué significa el van? El van es vena, arteria y nervio. El paquete van, como su nombre lo indica, viene la vena, viene la arteria y viene el nervio. Es un paquete vascular que va por lado medial y por lado lateral del casco. Y va en ese orden, vena, arteria y nervio. El pie del caballo es tan irrigado, tan lleno de una complejidad arbórea de venas y arterias que hace que se vuelva extremadamente vascularizado. Los que hemos podido tener la posibilidad de hacer una venografía en un caballo, vemos la irrigación que tiene el miembro o los pies del caballo tan marcada. Por eso cualquier corte, cualquier incisión que se haga en el caballo, cualquier laceración que se haga allá en el pie del caballo, es tan llamativa la sangre, es tan irrigado que cualquier cosita sangra demasiado. Entonces, digamos que esto a grosso modo es una parte inicial de la anatomía del casco del caballo. Ahora, en el segundo segmento vamos a enfocarnos más hacia el casco del caballo. Vamos a hablar un poco ya directamente a lo que nos compete más directamente en la manipulación del herrador, que es el casco del caballo. Entonces vamos a hacer un breve descanso y ya volvemos con el casco del caballo.